oro, debido a la pureza. Ellos conocían el oro de español, el oro árabe, ellos conocían el oro francés, conocían todos los oros, las mezclas, sus valores. Y en el momento que en sus manos caía oro alquímico, denunciaban a los alquimistas que en muchas ocasiones tenían un final bastante lamentable. Acababan siendo torturados, perseguidos, asesinados. De ahí la discreción de los alquimistas, es evidente. Como ya he dicho, los alquimistas acababan así, asesinados. Hoy en día sería imposible hacer importantes transacciones de oro debido a las legislaciones internacionales y el férreo control económico que hay sobre los ciudadanos. Nuestras cuentas corrientes y no solo números digitales dentro de la CPU de un ordenador ya nos siguen, nos controlan cuánto tienes, cuánto dejas de tener. Si de repente tienes un gran montante, hay algo sospechoso, te llama Hacienda, tal vez en vez de Hacienda te llama a otra organización más siniestra, que Hacienda ya lo es. Por eso digo que la fabricación de oro es algo que está bien, pero a efectos prácticos es muy complicado. Podemos demostrar que los elementos transmutables, nosotros sabemos que los elementos químicos no son transmutables. Los elementos, la tabla periódica de los elementos químicos no se pueden transmutar con procesos físicos. Con procesos físicos. Adelante. Bien. Hay una cosa muy curiosa. En los años 60 se hizo un experimento con un acelerador de partículas, un ciclotrón, como el que tiene en estos momentos, me parece que es el CERN, en Suiza. Y se consiguieron 5 gramos de oro bombardeando una materia. Se transmutó con un ciclotrón y se consiguió 5 gramos de oro que duró más o menos unos 6 segundos aproximadamente. Era un oro muy inestable. Su capacidad química no soportó y revolvió a su modo original y su tamaño original. Los físicos y los químicos siguen diciendo hoy en día en las teorías oficiales que la transmutación de los metales es imposible. Pero hay una cosa curiosa. Vamos a hablar de Louis Quebran. Louis Quebran fue un científico francés que demostró que los seres vivos, nosotros y todos los seres vivos, transmutan la materia metabólicamente. ¿Cómo lo hacen? ¿O cómo lo descubrió? Pues muy sencillo. Él hizo una serie de pruebas a un grupo de gallinas, una cosa muy sencilla, a las que no se les suministró calcio de ninguna de las maneras, solo mica purificada con un alto contenido de potasio. Y durante largos periodos de tiempo a los cuales esas gallinas no se les estaba suministrando calcio, conseguían hacer huevos que tenían el mismo peso que cuando se las proporcionaba calcio. Y esos huevos eran de calcio. ¿Qué había dentro del organismo de esos animales que transmutaba al calcio el potasio? No solo eso, hay más. Se habla de insectos, se habla de bacterias incluso, que consiguen transmutar los elementos químicos, partes de la tabla periódica, para adaptarlos a sus necesidades. Quizás el organismo humano también lo haga, quizás la medicina no lo conozca o no lo quiera explicar. Lo cierto es que los experimentos del señor Quebran ahí están y son reales. Al señor Quebran le dieron el premio Nobel, pero cuando dijo esto ya no le hicieron ni caso. ¿Cómo se hace la piedra filosofal? ¿Cómo se obtiene la materia de los filósofos? Esto es la pregunta del millón. Es una materia sola, solo es una, que alberga varias en su interior. Después de muchas lecturas, un montón, muchas horas, para aquel que quiera iniciarse, le daré un nombre, un texto, una carta. Los alquimistas transmitían su ciencia o adquirían su ciencia de 3 maneras. Una por revelación divina, otra por un maestro y otra porque la heredaban de sus padres. Si bien es cierto que había raros casos que debido a sus reiteradas lecturas conseguían acceder al conocimiento. Pues en este caso fue Aristeo quien le entregó a su hijo un documento como herencia. Se titula Carta de Aristeo a su hijo. Ahí es donde ustedes pueden encontrar la materia prima de donde sale la piedra filosofal. Esa materia requiere un destilado múltiple, un destilado del que se habla muy poco en los textos. Es un triple destilado. Y de ese destilado se mata al dragón. Importante, si se juega con ello de manera inapropiada, puede afectar seriamente a la salud del alquimista.
Requiere una lenta cocción después. Es el llamado régimen de Saturno. El anterior era el régimen de Mercurio, del que hablan muy poco los libros. En el régimen de Saturno se habla mucho de sus colores, de sus propiedades, de lo que aparece, de cómo tratarlo, etc. Pero hay una cosa muy importante. Si usted conociera perfectamente el proceso de fabricación de la piedra filosofal, nunca podría hacerla. Porque hay un factor que no controla, y es que el propio alquimista le imprime una energía a esa piedra. Por eso ellos siempre repetían orar, rezar, suplicar, implorar. Utilizaban muchos términos hacia esa piedra. No es que se pusieran a rezar, no es que se pusiesen a rezar como tal o propiamente dicho. Me recuerda este tipo de oración a lo que solía decir Greg Braden en las formas de oración. Pues es esa forma de oración concretamente. Es una especie de mezcla entre Rhonda Byrne y Greg Braden. Una especie de secreto que se aplicaba sobre esa piedra y esa piedra se transmutaba. Bien, sea como fuere, después de todo este proceso requiere una multiplicación. Ya en la última de las etapas, el poder de esa piedra se multiplica de manera sencilla. El proceso dura exactamente 9 meses y tiene que comenzar en la primavera. Y no es baladí. ¿Por qué comienza en la primavera? Porque algo hay en el aire que almacena esa piedra, y en momentos concretos de la primavera. Sea como fuere, los materiales de laboratorio para fabricar de la piedra filosofal no pueden ser caros. Aquella gente, y cuando estamos hablando de los primeros alquimistas, tal vez nos vamos a Geber, aquella gente hace 1000 años no tenía grandes medios técnicos. Esto suena ridículo, pero quizás si yo entro en un todo a 100, lo que tengo ahí entre jarrones, no sé qué y tal, con muy poco más, quizás se puede fabricar una piedra filosofal. Aquellos lo hacían no con grandes inversiones de dinero, sino utilizando esa iluminación y esos conocimientos que habían recibido con pequeños medios técnicos. Lo único que tenían que ser era ser cuidadosos y seguir el proceso de manera correcta. Lo más importante es la transformación del ser. Nosotros, aquellas personas que investigaron, o en mi caso, la alquimia, me consiguió cambiar, me consiguió mejorar. Realmente todo ese tiempo y ese esfuerzo que dediqué, aunque no conseguí la piedra, sí que puedo creer, desde mi punto de vista pienso que consiguió de alguna manera transmutarme, mejorarme. Y no rechazo seguir estas investigaciones que emprenderé nuevamente en primavera. Lo único que os puedo decir a aquellos que queréis emprender el camino de la piedra filosofal es lo siguiente, y es lo que aparecía en una de las grandes obras magnas de la piedra filosofal, se titula el Mutus Liber. Ahí decía ora lege, lege, relege, relege, labora e inventis, que quiere decir ni más ni menos que ora, lee, relee, trabaja y finalmente lo encontrarás. Muy bien, pues dicho lo cual y después de haberos contado todo esto, espero que de alguno de vosotros salga el interés de intentar practicar, leer, orar y descubrir el secreto de la piedra filosofal, que desde aquí os puedo asegurar es algo real, no es fruto de la imaginación de nadie. Bueno, pues sin más, un placer haber estado con vosotros.